viernes, ayer, la cantidad de agua que cayó en muy poco tiempo. Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? El fin de semana, Santa Rosa y Calamuchita fueron un desastre. Sí. Desastre. Las termas del Río Hondo, desastre. También cayeron más de 120 milímetros en una hora y media. Se llevó todo puesto. Metán. Dice, Metán no recuerdan de hace cuánto no tenían esa cantidad de agua en tan poco tiempo. Y hablamos del cambio climático, ¿no? Porque el gobierno argentino niega el cambio climático, que es parte del primer tema que arrancamos, digamos, hoy hablando un poco, las medidas que empieza a tomar el gobierno nacional, que tiene una similitud muy grande con medidas que está tomando Donald Trump en Estados Unidos y que tienen que ver con esto, ¿no? Retirarse del Acuerdo de París es uno de estos temas. ¿Sí? Es uno de los temas que está planteado acá, salirse de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que hay dos divergencias. La OMS, la verdad que desde la pandemia para acá, ha perdido mucho prestigio. Sinceramente uno dice, bueno, a ver, ¿es creíble, no es creíble? Ha perdido, me parece, gran parte, ¿no? Así que cuando Estados Unidos dice que se va de la OMS, anunció la ira, yo creo que acá hay mucho que deben estar dudando en este tema. Ahora, en el tema Acuerdo de París, no es tan sencillo. O sea, salirse del Acuerdo de París no significa una cuestión meramente declamativa. O sea, Argentina, por ejemplo, necesita crédito del FMI, de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Mundial. Todas estas entidades exigen cuestiones medioambientales donde no sé si son compatibles con este anuncio, semi-anuncio que hace Argentina, porque después hay que ver de todo esto qué se traduce en hechos concretos, ¿no? Porque estas cosas también tienen que pasar algunas de ellas por el Congreso, hay que ver qué es lo que sucede con este tema. Pero reitero, no son cuestiones meramente declamativas. En el tema del Acuerdo de París hay asistencias crediticias que pueden llegar a desaparecer y que Argentina viene necesitándola hace mucho tiempo, utilizándola y ahora mismo está negociando este tipo de cosas. También va a haber, dice, en el Congreso algunos proyectos que tienen que ver con los migrantes ilegales y la ley de identidad de género. Bueno, esto ya ha tenido anuncios, muchos dicen que va a ser muy difícil que logre las mayorías necesarias como para poder tener quórum y sesionar, y después si se logra tener quórum y sesionar para aprobarla, todos dan por descontado que no. Bueno, vamos a ver qué de todo esto se traduce en hechos concretos que pueden ser llevados a cabo y qué son cuestiones declamativas que terminan no pasando. En el medio de este tema de migrantes que hablábamos, hoy hay una noticia que tiene que ver con Aguas Blancas, que tiene que ver con toda la ribera del río Bermejo, donde se va a construir una gran alambrada perimetral para evitar los pasos ilegales. ¿Sí? Esto dice que está enmarcado dentro de algunas cuestiones que están en el Plan Güemes, plan que hablamos el año pasado, allá por el mes de septiembre, octubre, con la llegada de Patricia Bullrich, que se hizo anuncio, y que habla de la fortificación de todas las defensas en la frontera salteño-boliviana, por sobre todas las cosas. Así que este tema también está enmarcado acá, ¿no es cierto? O sea, donde va a haber un control mucho más grande de la ilegalidad, que ya viene pasando, ya hay un refuerzo. El Plan Güemes ha significado un refuerzo de fuerzas nacionales en toda la frontera salteño-boliviana, ¿no es cierto? De todas las fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura. Bueno, forma parte de este cambio grande, hay que estar atento, pero es una noticia impactante, digamos, porque van a construir una barrera, digamos, en el Bermejo, algo que no se había hablado hasta acá. Hablando de Donald Trump, ha sido noticia fuerte el fin de semana, porque dentro del marco de esta deportación masiva que está haciendo, ha enviado 2 aviones, por ejemplo, a Bolivia. Yo le escuché a declaraciones de Ignacio Lula da Silva enojado con este tema. Primero dice porque los deportaba en aviones militares y no civiles, por un lado. Por otro lado, los deportaba esposados. Lula da Silva criticó fuertemente esto, ¿sí? Pero aceptó a los brasileños deportados, por un lado. Esto no pasó con Colombia. Colombia había 2 aviones de colombianos deportados y Gustavo Petro no los aceptó. Inmediatamente anunció Donald Trump medidas restrictivas muy fuertes, arancel del 25% a todo producto que entre de Colombia, suspensiones de las visas a funcionarios, adictos al gobierno, etcétera, etcétera. Le suspendió la visa a todo. O sea, y los trámites de visado que estaban pendientes se paralizaron. Esto fue en un anuncio el día sábado, ¿no es cierto? Sábado en hora de la tarde. A su vez también controles aduaneros y fronterizos mucho más fuertes a todo lo que entre de Colombia, ya sea de personas o ya sea de mercadería,
con lo cual iba a afectar el turismo también, ¿sí? Así que, bueno, anunció Donald Trump medidas muy fuertes de esto. Anoche, y esto tal vez usted no lo vea reflejado en los medios, porque no todos lo captaron, digamos, pero anoche, va a ser noticia ya durante el día de hoy, volvió la Cancillería estadounidense, volvió para atrás con esto. La Cancillería colombiana hizo declaraciones, tanto el embajador como el canciller dijeron que van a Washington esta semana, pero hicieron declaraciones de que había acuerdo y Estados Unidos suspendió toda esta medida. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, Gustavo Petro decidió que Colombia iba a aceptar, ¿no es cierto?, la llegada de esto. Según la Casa Blanca, aceptó todos los términos de lo que había planteado Estados Unidos. Lo cierto es que se volvió esto para atrás y lo que se anunciaba, que era un tema que iba a traer muchísimo que hablar, bueno, terminó paralizándose en este tema. Yo recién decía, ¿no?, de estos anuncios que por ahí hacemos en el gobierno, la salida el tema del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Implica un impacto muy fuerte en el Mercosur, del cual nosotros somos presidente hoy. O sea, el presidente pro tempore del Mercosur hoy es Javier Milei, es nuestro presidente. Entonces, esto es hasta el mes de septiembre y ha hecho anuncios que tienen que ver con la ruptura del Mercosur. Entonces, hay que ver todo esto, qué es lo que se lleva a cabo. Pues después está el otro tema también, el acuerdo de libre comercio, pero esto no es la voluntad argentina nada más, hay que ver si Estados Unidos lo acepta. O sea, hasta acá no hay nada de este tema. O sea, Estados Unidos ha demostrado ser absolutamente proteccionista, ha dictado medidas proteccionistas. Ya le aplicó aranceles a Canadá, ya le aplicó aranceles a México, le aplicó aranceles del 10% a China. O sea, entonces, ¿tiene intención Estados Unidos de un acuerdo de libre comercio con nosotros? Hay que ver qué es de todo lo que se declara, qué es lo que puede llegar a pasar. Hoy arranca el tema de las retenciones. La disminución de las retenciones al campo en algunos productos como soja, como trigo, como maíz, como cebada, como girasol, es una disminución, y en algunos otros productos como las economías regionales, ¿no es cierto?, es una eliminación de las retenciones. Esto tiene una fecha hasta el 30 de junio en el caso de soja, maíz, trigo, girasol, etcétera, pero tiene otra sin fecha para el tema de las economías regionales, ¿no es cierto?, donde se nombra al azúcar y al tabaco acá, pero donde ya habían eliminado las retenciones a esto, pero se hacen definitivo, ahora no tienen fecha, así que bueno, estos anuncios empiezan a corregirse a partir del día de hoy y tienen una condición, que en su momento no se le habían hablado, pero son cuestiones bastante lógicas. Quienes quieran gozar de este beneficio van a tener que liquidar. A los 15 días máximo de haber hecho la declaración jurada van a tener que liquidar las divisas, o sea, hacer entrar los dólares al Banco Central. Lo que busca el gobierno con esto casualmente es capitalizar el Banco Central y frenar la caída de reserva. Así que esto arranca en el día de hoy. Había muchas dudas, pero hoy se publicó el decreto. Hay mucha duda contra la soja que se importa desde Paraguay y que sale desde acá para afuera. Hay mucha duda respecto de eso, cómo se controla, qué pasa, porque decían que esto no estaba cubierto, solamente la soja producida acá, pero no la que venía desde, bueno. Todo esto está regulado hoy en el decreto que se publicó, de alguna manera trae para el campo tranquilidad. Preocupación de gobernadores e intendentes, se hace cada vez más fuerte las declaraciones que hizo Javier Milei en Twitter, en X, digamos, no en Twitter, desde Davos, y que ratificó en la Argentina, y sobre todo también el ministro Caputo, Luis Caputo, respecto de la necesidad de la baja de impuestos y tasas contributivas, tanto de provincia como municipio. Han hecho mucho hincapié en esto. Hay mucha preocupación de los gobernadores. Yo ayer lo leía al gobernador tucumano, Jaldo, donde siempre ha sido muy acorde con el gobierno y ayer tomó distancia del gobierno. Tucumán no está en condiciones de bajar esto. Los números que habla Tucumán de cuánto es la distribución de lo que recauda Tucumán, cuánto pertenece a ingreso bruto, son prácticamente exactos los de Jujuy. Nosotros la semana pasada habíamos traído los números exactos de Jujuy del año 2024. El 80% de lo que recauda la provincia de Jujuy es ingreso bruto. El 10% es ello. ¿Sí? Hay un 9% que son temas no impositivos, acá entra el litio, acá entra cauchari, ¿no es cierto? Y hay un 1% ahí dando vuelta, digamos, de otros conceptos. Bueno, en este marco, sí, el 90% estaría afectado en estas declaraciones. Hay que decirlo también que Jujuy, como tasa de ingresos brutos, es de la más baja.
O sea, cuando se refieren al incremento de tasas, Jujuy no salió a incrementar tasas cuando la nación empezó a recortar los fondos que mandaba. No sacó normativa aumentando las tasas. O sea que cuando declara Caputo y declara Milei, de alguna manera podemos decir, no está Jujuy incluido acá, pero Jujuy no está en condiciones de tocar ni un centavo, ni de ingreso bruto ni de impuesto a los sellos, que es el 90% de la recaudación que tiene la provincia, ¿sí? Este debate ha empezado y ha empezado con todo. El día domingo, ayer, hizo declaraciones, tanto Frigerio, gobernador de Entre Ríos, como Ignacio Torres, gobernador de Chubut, que mandan proyectos para bajar ingreso bruto y bajar sello. Eran algunas de las provincias que habían subido proporcionalmente a lo que Nación le había quitado. Cuando hablamos de Nación ha quitado, ¿de qué estamos hablando? De toda la plata que dejó mandar, subsidio al transporte, para obra pública, para educación, el FONID. O sea, estamos hablando de todos estos tipos de conceptos que han dejado de llegar a las provincias, ¿sí? O sea, entonces en este marco no se termina de entender qué es lo que dice Nación, que ya ha dejado de mandar muchísima plata a la provincia. Dice, la provincia no hacen el ajuste. ¿Cómo que no hacen el ajuste si se han dejado de mandar fondos, o sea, de forma tremenda? O sea, de lo que es ATN, por ejemplo, no llega una moneda. Se hablan de 600.000 millones de pesos que se quedó Nación y que la provincia dicen que los redistribuyan. Está bien, no lo mandan como ATN, mandaron como parte de la coparticipación con los mismos porcentajes. Pero bueno, esto hay gran preocupación, reitero, ayer 2 provincias anunciaron esto, como hay otras provincias como Tucumán, por ejemplo, que dijo nada que ver, pero hay que estar atento con este tema que me parece que viene una gran discusión. Rosario. 15 muertes en lo que va del año. En este fin de semana 3 muertes. Hay una de ellas específicamente que es uno de los lugartenientes más fuertes que ha quedado en libertad de los monos. Sí, estamos hablando de Marito Pino, se lo conoce como Marito Pino, su nombre es Mario Fernández, 42 años, uno de los capos narcos de los monos que fue asesinado por sicario. Dicen algunos periodistas como Germán de los Santos, que es periodista rosarino especializado en el tema narcotráfico, que lo mató el grupo de los menores. ¿Qué es lo que pasa? Empieza un reordenamiento en los narcos en Rosario. O sea, lo que se creía que estaba empezando a estar ordenado porque se habían ajustado las cuentas en las cárceles y los monos habían perdido su vigencia porque no tenían cómo seguir manejando por cambios de lugares, quita de celulares, quita de conexiones, de visitas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan otros sectores menores que estaban totalmente opacados porque los monos lo tenían controlado. Hoy empieza a haber una dispersión en este tema y dicen que hay mucha preocupación en las autoridades porque estos asesinatos tendrían que ver con esto, para ver quiénes se reubican, quiénes ganan lugares y qué pasa. Puede haber una transversación del poder en los temas narcos porque empiezan los grupos menores que antes no tenían actividad a pasar esto. En este marco hay 15 muertos ya en lo que va, reitero, de este mes de enero, y dentro de este marco de 15 muertos hay 3 del fin de semana, con parte de ellos capos narcos que van a generar algún rechazo y alguna vuelta. Arca detectó maniobra de Pablo Otero. ¿Se acuerdan de Pablo Otero, del señor Tabaco, del capo de esto? Maniobra para esconder millones de estampillas para poder luego con esa estampilla vender cigarrillos sin pagar impuestos. Una vez más habla de lo que es el amparo judicial, político que tiene Pablo Otero, que lo hace inexpugnable, porque se siguen detectando cosas, porque el tipo está en absoluta libertad, no hay medida concreta contra él. Evidentemente que los millones y millones que maneja sirve para aceitar todos los niveles, en la justicia, en las investigaciones y en la política, donde se da a muchos políticos, ¿no es cierto?, como muy emparentados con él. Uno de ellos, Cristian Ritondo, por ejemplo, le dicen Pucho, y le dicen Pucho casualmente por su emparentamiento con, será cierto, no será cierto, no sé, pero en la jerga política se lo conoce de esta manera, ¿sí? Ha vuelto a hacer noticias, lamentablemente, tristemente, con este tema. Robo de moto. ¿Saben cuántas motos se roban por día en la República Argentina? Yo casi me muero. 166 motos por día. Pero cuando hablamos de esto estamos hablando exclusivamente de las motos que están aseguradas. ¿Por qué digo esto? Porque estos números surgen de la Superintendencia de Seguro de la Nación. Son números al 30 de septiembre del año 2024. 166 motos por día promedio. De esto, el 75% es en la zona del Gran Buenos Aires, del conurbano y del AMBA. 60.9 en el conurbano bonaerense, 14.7 en Cava.
O sea que 3 de cada 4 motos de esas 166 que se roban en Argentina es en este sector. ¿Por qué se roban y por qué hay tanta facilidad? Primero por el tema de los motochorros, que es una de las actividades delictivas más importantes que se hacen en motos. Segundo, el mercado ilegal. Es muy grande, es fácil vender las motos después que se roban, hay un mercado ilegal muy grande, ¿sí? El tercero, la facilidad para robarlas, son mucho más fácil que un auto, ¿no es cierto?, robar una moto, y después la falta de controles, vos podés circular libremente y no hay tantos controles. ¿Qué está empezando a pasar? La estigmatización de los que andan en moto, no sé si a ustedes les pasa, pero ya empieza a circular por todos lados. Si había 2 sospechosos, iban en moto, si andan en moto de 2, parece que son sospechosos. Bueno, esto está empezando a suceder en todas las provincias también, pero la actividad delictiva de las motos es tremenda. 166 motos por día. Me impactó un poco la cantidad, digamos, me llamó poderosamente la atención. El otro día le habíamos contado de Sancor. Bueno, lamentablemente hay 500 despidos en Sancor, se dieron durante este viernes próximo pasado, se conocieron el tenor de los telegramas, de 1.300 empleados que había, 500 menos. Están cobrando ya el 70% del sueldo que quedan, de 14 plantas que tenía Sancor quedan 6, de 3 a 4 millones de litros diarios que procesaba, hoy procesa 200.000. Se lo están transformando en una sociedad comercial, ya sea en un anónimo, en un SRL, para poder después incorporar capitales privados y transferirla. La actividad como cooperativa prácticamente va a dejar de funcionar, así que ya ha vendido mucho de los productos que tenía, la línea de yogures, todo. La verdad que es triste porque, bueno, un emporio como ha sido Sancor, ¿no es cierto?, la parte láctea, hay que recordar que Sancor Seguro es algo totalmente distinto, aparte, ¿no? Sí. Queda totalmente aparte. Así que genera mucha tristeza este tema. Cortita, me voy. La competitividad, el costo argentino. Ha pasado algo en este mes de enero que preocupa mucho al gobierno, porque la sala de feria de la Cámara de Apelaciones del Trabajo ha dictado 2 medidas, en la actividad pública y en la actividad privada. En la pública, esto que se hablaba del arca de bajar 3.115 personas, la Cámara de Apelaciones lo frenó, ¿sí? Y en la actividad privada, una empresa que de Entre Ríos, digamos, ¿sí?, que había despedido 25 personas por una huelga por tiempo indefinido, que no lo, bueno, la Cámara también la frenó. Dicen que respetando el derecho de huelga, algo que todos concordaban en la justicia que había sido excesivo. Lo cierto es que hay fallo en este sentido que al gobierno preocupa y preocupa mucho. Este tema en el noticiero lo vamos a ampliar un poquito.